En los tumultuosos días de la Europa medieval, donde la justicia se dictaba con acero y fuego, una figura sombría se erigía como el ejecutor de la voluntad de la ley, el verdugo. En una época marcada por la brutalidad y el espectáculo público del castigo, estos hombres encarnaban una paradoja inquietante. Eran al mismo tiempo temidos y necesarios, rechazados socialmente pero indispensables para mantener el orden. Uno de los más infames fue Franz Schmidt, el verdugo oficial de Nuremberg durante casi 40 años, cuya hoja de servicio registró más de 361 ejecuciones, además de innumerables torturas y castigos físicos. Oculto tras una capucha que protegía su identidad y mantenía a raya la venganza, Schmidt y otros como él enfrentaban la tarea de ejecutar castigos atroces que hoy desafían nuestra comprensión de la humanidad. ¿Qué tipo de hombre podía soportar la carga de una vida dedicada a desmembrar, decapitar y quemar a otros seres humanos? ¿Eran verdugos monstruos sin remordimientos o simples piezas de un sistema despiadado? Los forjadores de la muerte, el arte de crear verdugos en la Edad Media. Durante la Edad Media, el verdugo era una figura tan temida como indispensable. En una sociedad donde la justicia se impartía públicamente para reforzar el control y el orden social, estos ejecutores de sentencias eran esenciales. Sin embargo, su oficio era profundamente estigmatizado. Vivían marginados, temidos por sus habilidades y rechazados por el peso simbólico de su papel. Convertirse en verdugo no era una elección personal. Era un destino impuesto por circunstancias familiares o económicas. Este viaje, que comenzaba en la adolescencia, era tanto un aprendizaje técnico como una transformación psicológica que marcaba de por vida a quienes lo emprendían. En la mayoría de los casos, el oficio de verdugo se heredaba. Familias dedicadas al oscuro arte de ejecutar mantenían el conocimiento en un círculo cerrado, asegurando que la experiencia y las habilidades se transmitieran a las nuevas generaciones. Estas familias, como la célebre dinastía de los Sansón en Francia, que ejerció durante más de 2 siglos, formaban a sus hijos desde temprana edad. Para los jóvenes aprendices no había alternativa. La sangre era su legado, y el verdugo mayor, generalmente el padre, se convertía en su mentor. La formación de un verdugo comenzaba con las tareas más básicas. Los aprendices eran encargados de preparar y mantener las herramientas del oficio, desde afilar espadas y hachas hasta limpiar los restos de ejecuciones anteriores. A medida que crecían, se les asignaban roles más complejos, como asistir en ejecuciones menores. Esta gradualidad era esencial no solo para perfeccionar la técnica, sino también para insensibilizar al aprendiz frente al acto de quitar una vida. La práctica era constante y meticulosa. Un solo error en el manejo de las herramientas podía significar la humillación pública y el descrédito del verdugo. El entrenamiento técnico no se limitaba al uso de herramientas. Los verdugos también eran instruidos en las diversas formas de ejecución que requerían precisión y conocimiento anatómico. El ahorcamiento, por ejemplo, debía calcularse cuidadosamente para evitar que el condenado sufriera una muerte prolongada. La decapitación, realizada con espada o hacha, requería fuerza y destreza para que el golpe fuera limpio. Los métodos más extremos, como la rueda de quebrar, eran particularmente difíciles, ya que se esperaba que el verdugo infligiera dolor antes de la muerte, sin prolongar innecesariamente el espectáculo. Un ejemplo histórico que ilustra este proceso es el de Franz Schmidt, verdugo oficial de Nuremberg en el siglo XVI. Schmidt comenzó su aprendizaje a los 18 años bajo la tutela de su padrastro, quien también era verdugo. Durante décadas perfeccionó su oficio y llevó un diario donde registró más de 361 ejecuciones. Este documento no solo revela la técnica detrás de su trabajo, sino también las implicaciones emocionales y sociales de su papel. Para Schmidt, la precisión era tanto un imperativo profesional como una forma de minimizar el sufrimiento, lo que contrasta con la percepción de los verdugos como figuras insensibles. El peso psicológico del oficio era inmenso. Los verdugos no solo llevaban a cabo castigos brutales, sino que también enfrentaban el desprecio de la sociedad que dependía de ellos. Vivían apartados, a menudo en las afueras de las ciudades, y sus interacciones con otros estaban limitadas. Muchos recurrieron a la religión para justificar sus acciones,
viéndose a sí mismos como instrumentos de la justicia divina. Este marco religioso les ofrecía consuelo, pero también reforzaba el aislamiento, ya que su proximidad a la muerte los convertía en figuras casi tabú. A pesar del estigma, un verdugo no podía permitirse el lujo de fallar. La ejecución era un acto público que debía ser preciso y rápido. Cualquier error, como un golpe mal dado o una cuerda mal colocada, podía convertir el espectáculo en un desastre. El caso de la ejecución del rey Carlos I de Inglaterra en 1649 es un ejemplo de esto. El verdugo, visiblemente nervioso, falló en su primer intento, requiriendo un segundo golpe para completar la tarea. Este tipo de errores no solo perjudicaban la reputación del verdugo, sino también la percepción de la autoridad que representaba. La creación de un verdugo era un proceso que iba más allá del entrenamiento técnico. Implicaba una transformación mental que les permitía enfrentarse al acto de quitar vidas con profesionalismo y en muchos casos con un extraño sentido del deber. Estos individuos no eran simples ejecutores, eran el rostro visible de un sistema que utilizaba el miedo como herramienta de control. Sus manos llevaban a cabo sentencias, pero sus vidas estaban marcadas por el rechazo, la soledad y el peso de ser el último rostro que veían los condenados. Instrumentos de retribución, herramientas de la ejecución medieval. En el oscuro entramado de la justicia medieval, las herramientas utilizadas por los verdugos eran tanto funcionales como simbólicas. Cada instrumento, desde la soga hasta la rueda de quebrar, estaba diseñado para infligir un castigo ejemplar y garantizar que la ejecución cumpliera su propósito de intimidación pública. Estos artefactos no solo reflejaban el conocimiento técnico del verdugo, sino también la crueldad inherente a los métodos de justicia de la época. Entre las herramientas más comunes se encontraba la soga de cáñamo, esencial para los ahorcamientos. Este método, reservado principalmente para los plebeyos, requería una estructura elevada y robusta como un patíbulo o una horca, desde donde el condenado caería. La calidad de la soga y su colocación eran críticas, ya que un error podía prolongar la agonía del condenado, en lugar de causar una muerte rápida por rotura de cuello. La espada del verdugo, utilizada en decapitaciones, era una herramienta emblemática de precisión. Afilada hasta la perfección, su propósito era garantizar un corte limpio y certero. Sin embargo, en algunos casos se empleaba el hacha, considerada menos precisa y más brutal. Ambas requerían una preparación meticulosa y un entrenamiento riguroso por parte del verdugo, ya que un golpe fallido no solo deshonraba al ejecutor, sino que también convertía el acto en un espectáculo de horror. La quema en la hoguera, utilizada contra herejes y brujas, requería una estaca sólida y una abundancia de materiales inflamables como madera y paja. El verdugo debía asegurarse de que las llamas se propagaran de manera uniforme, consumiendo al condenado en un fuego que simbolizaba la purificación divina según las creencias de la época. La rueda de quebrar, conocida también como la rueda de Catalina, era uno de los instrumentos más macabros. Los condenados eran atados con sus extremidades extendidas a los radios de una enorme rueda de madera. El verdugo, con una barra de hierro o un mazo, rompía metódicamente los huesos del condenado, asegurándose de que el castigo fuera prolongado. Una vez finalizado el proceso, la rueda se levantaba para exponer el cuerpo mutilado, sirviendo como advertencia visual para la comunidad. Otros métodos, como hervir a los condenados vivos, aunque menos frecuentes, subrayaban la creatividad macabra de la justicia medieval. En estos casos, grandes calderas eran calentadas gradualmente, sumergiendo al prisionero hasta su muerte. Este método, usado para castigar envenenadores, demostraba la severidad de las sentencias reservadas para crímenes específicos. Cada instrumento de retribución llevaba consigo un mensaje claro. La justicia era absoluta y despiadada. Los verdugos, entrenados en el manejo de estas herramientas, no solo eran ejecutores de sentencias, sino también artesanos de un oficio que definía la relación entre poder, miedo y control en la Edad Media. La sombra del castigo, la identidad oculta de los verdugos medievales. En el corazón de los rituales de justicia medieval, los verdugos se erigían como figuras cargadas de poder y temor, envueltas en un anonimato cuidadosamente protegido. Su identidad velada no era solo una medida de autoprotección,
sino una necesidad nacida del estigma social y el riesgo inherente a su papel. A través de su atuendo distintivo y sus máscaras, estas figuras oscilaban entre lo funcional y lo simbólico, representando tanto el poder de la ley como la carga de su rechazo social. El estigma hacia los verdugos no solo se centraba en su rol de ejecutores de sentencias, sino que también se extendía a sus familias y relaciones. Eran considerados parias sociales, intocables que rara vez podían integrarse plenamente en la comunidad. Este aislamiento llevaba a los verdugos a mantener su identidad en secreto, no solo para protegerse de posibles represalias por parte de familiares o amigos de los ejecutados, sino también para preservar un mínimo de normalidad en su vida cotidiana. La pieza más emblemática de su anonimato era la capucha o máscara. Hecha de tela negra o cuero, esta prenda cubría completamente el rostro del verdugo, dejando solo sus ojos visibles. En algunos casos, las máscaras eran diseñadas con rasgos grotescos para intimidar al condenado, reforzando el aura de terror que rodeaba a su figura. Este diseño no solo ocultaba al verdugo, sino que también convertía el acto de la ejecución en un espectáculo más dramático. El resto de su vestimenta era igualmente funcional y simbólica. Los verdugos usaban ropa oscura, sin adornos, que les permitía fundirse con las sombras y mantenerse discretos. Las capas largas, los guantes de cuero y las botas resistentes no solo los protegían de la sangre y otros restos durante la ejecución, sino que también añadían un aura de misterio. Este atuendo servía para despersonalizar al verdugo, transformándolo en un instrumento anónimo de la justicia en lugar de un ser humano con rostro y emociones. Sin embargo, no todos los verdugos permanecían en las sombras. Algunos, como Charles-Henri Sanson en Francia, alcanzaron notoriedad y se convirtieron en figuras reconocidas de su época. Sanson, a pesar de su papel central en la Revolución Francesa, logró proyectar una imagen de integridad que le valió el respeto de algunos de sus contemporáneos. Su decisión de no ocultar su identidad, incluso mientras supervisaba ejecuciones tan trascendentales como la del rey Luis XVI, contrasta con la práctica común de sus colegas y revela las complejidades de su papel. Otro caso interesante es el de Franz Schmidt, verdugo oficial de Nuremberg en el siglo XVI. Aunque cumplió con los requisitos de vestimenta y anonimato durante su carrera, su retiro fue una declaración pública contra el estigma de su oficio. Schmidt quemó simbólicamente su hacha de verdugo, un gesto que marcó su ruptura con el papel que lo había definido y su deseo de abandonar el peso del rechazo social. La identidad velada de los verdugos medievales no era solo una cuestión de anonimato funcional, sino una representación de su lucha constante con el estigma y el aislamiento. Su vestimenta era un recordatorio de la delgada línea que caminaban entre ser vistos como agentes necesarios de la justicia y ser tratados como sus propios prisioneros sociales. En cada capucha y capa se ocultaba no solo un rostro, sino también un destino moldeado por la necesidad, el temor y la soledad. El destino de los parias, la vida solitaria de los verdugos medievales. El verdugo medieval, encargado de cumplir con las órdenes más brutales de la justicia, vivía atrapado en un mundo de rechazo y aislamiento. A pesar de su papel esencial en mantener el orden, estos individuos eran considerados intocables, portadores de desgracia y mala suerte. Su posición los marcaba como parias, un destino que frecuentemente se heredaba de generación en generación o se imponía como castigo a los desafortunados que no tenían otra opción para sobrevivir. En la mayoría de los casos, el verdugo y su familia vivían al margen de la sociedad, tanto literal como figurativamente. Habitaban en los límites de las ciudades, cerca de cementerios o terrenos desolados asociados con la muerte. Incluso ingresar a una ciudad o pueblo podía ser una experiencia humillante. Algunos municipios requerían que anunciaran su llegada, permitiendo a los residentes evitarlos. Este nivel de ostracismo se extendía a casi todos los aspectos de sus vidas, limitando las interacciones sociales y las oportunidades de establecer relaciones normales con sus vecinos. El estigma no terminaba en lo social. Los matrimonios para los verdugos eran raros y, cuando ocurrían, a menudo se realizaban entre familias de la misma profesión, perpetuando el aislamiento. Estos lazos reforzaban la exclusión, creando una comunidad insular que vivía bajo el peso del rechazo colectivo.
Incluso los hijos de los verdugos, nacidos en este ciclo, se enfrentaban a un destino predeterminado de marginación y vergüenza. Sin embargo, ser rechazado por la sociedad no significaba que los verdugos estuvieran completamente desprovistos de apoyo. Las autoridades que empleaban sus servicios les ofrecían un salario modesto, alojamiento y cierta protección legal, reconociendo la importancia de su papel en la ejecución de la ley. Pero este respaldo oficial hacía poco para aliviar la constante presión social que enfrentaban. Los ingresos del verdugo no solo provenían de su salario. En ocasiones se les permitía reclamar bienes confiscados de los condenados o aceptar sobornos, como ocurrió con el infame verdugo inglés Jack Ketch. Aunque Ketch acumuló una pequeña fortuna, su brutalidad e incompetencia lo convirtieron en un símbolo del desprecio público hacia su profesión. A pesar de estas adversidades, algunos verdugos lograron trascender su estigma y encontrar un propósito dentro de su oficio. Franz Schmidt, el verdugo oficial de Nuremberg durante 45 años, destacó por su meticulosidad y sentido del deber. Schmidt mantuvo un detallado diario en el que documentaba sus ejecuciones y su visión del oficio como un servicio necesario para la sociedad. En sus escritos se percibe un hombre que buscaba reconocimiento por su habilidad y compromiso, desafiando la imagen deshumanizada de los verdugos que predominaba en su tiempo. El equilibrio entre el rechazo y la dependencia que la sociedad tenía hacia los verdugos reflejaba la paradoja de su existencia. Estos hombres eran indispensables para mantener el orden, pero vivían como prisioneros de un estigma que los definía y relegaba al margen. En sus vidas solitarias y marcadas se encuentra una complejidad que va más allá del miedo y la brutalidad, revelando a seres humanos atrapados en un destino que no eligieron, pero que cumplían con una mezcla de resignación, deber y, en algunos casos, dignidad. Dinero de sangre. Las sombrías recompensas del verdugo medieval. El verdugo medieval, un personaje envuelto en el temor y el rechazo de la sociedad, no solo cargaba con el peso de su sombría labor, sino también con la complejidad de su compensación económica. Aunque su profesión era despreciada, las autoridades reconocían la importancia de su papel en el mantenimiento del orden, otorgándoles recompensas económicas que variaban según la región, el método de ejecución y el perfil del condenado. Una de las formas más comunes de compensación era un salario fijo, proporcionado por las autoridades locales o municipales que empleaban al verdugo. Este ingreso, aunque modesto, ofrecía cierta estabilidad en un contexto donde la mayoría de los trabajos dependían de condiciones variables. A este salario se sumaban honorarios específicos por cada tarea realizada. La complejidad del castigo determinaba la remuneración adicional. Un simple ahorcamiento generaba una tarifa básica, mientras que métodos más elaborados, como el desmembramiento o la quema en la hoguera, aseguraban una prima más alta debido a la destreza y esfuerzo requeridos. En algunas regiones, los verdugos también obtenían bonificaciones por ejecuciones de alto perfil, como la de personajes influyentes o condenados cuyas sentencias implicaban métodos extremadamente elaborados. Estas ejecuciones públicas, que a menudo atraían grandes multitudes, representaban una oportunidad para obtener mayores ingresos, pero también exponían al verdugo a un escrutinio público más intenso. Además del salario y los honorarios, los verdugos podían disfrutar de ciertos beneficios. Uno de los más significativos era la protección legal, que los eximía de responsabilidad por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Este beneficio era crucial, ya que mitigaba el riesgo de represalias legales o físicas por parte de los familiares y amigos de los ejecutados. En algunos casos, los verdugos recibían alojamiento gratuito, generalmente en los márgenes de las ciudades. Aunque esta vivienda reforzaba su aislamiento social, también les proporcionaba un lugar seguro desde donde realizar sus labores. En otras ocasiones, los verdugos tenían acceso exclusivo a mercados o recursos destinados únicamente a su gremio, una concesión que ayudaba a mitigar el estigma económico asociado con su trabajo. Una de las formas más macabras de compensación era el derecho a reclamar las pertenencias de los condenados. Este beneficio podía ser particularmente lucrativo cuando la víctima era una persona adinerada o de alto rango, ya que sus bienes personales a menudo incluían joyas, ropa costosa o incluso propiedades. Aunque esta práctica estaba regulada en algunos lugares,
En otras regiones era una fuente significativa de ingresos para el verdugo. Del mismo modo, algunos verdugos podían recibir una porción de las multas impuestas a los condenados o sus familias, lo que agregaba una dimensión económica adicional a su oficio. Estas herencias no solo les proporcionaban ingresos adicionales, sino que también reforzaban el poder simbólico de su posición como agentes de la justicia. A pesar de estas formas de compensación, las finanzas de los verdugos eran a menudo inestables, lo que llevaba a algunos a buscar ingresos adicionales a través de medios menos honorables. Era común que aceptaran sobornos a cambio de una muerte más rápida o menos dolorosa, especialmente en métodos de ejecución prolongados como el desmembramiento o la quema en la hoguera. También se involucraban en el comercio ilícito de restos humanos, vendiendo partes del cuerpo de los ejecutados a médicos, alquimistas o coleccionistas privados. Este comercio clandestino subraya la paradoja del verdugo medieval. Aunque despreciado por la sociedad, también era dependiente de ella, obligado a navegar entre la necesidad económica y la carga moral de su oficio. En un mundo donde la supervivencia a menudo exigía sacrificios, incluso los agentes de la justicia más oscuros tenían que encontrar formas de sostenerse. Rituales del verdugo, entre la justicia divina y la sombría preparación de la muerte. El verdugo medieval, más que un ejecutor, era un actor central en un ritual cargado de simbolismo y solemnidad. Su oficio no se limitaba a infligir muerte. Cada acción estaba regida por prácticas cuidadosamente estructuradas que combinaban preparación técnica, rituales espirituales y obligaciones post-ejecución. Estas ceremonias, impregnadas de significado, buscaban otorgar un sentido de orden a un acto intrínsecamente caótico y brutal. Antes de cada ejecución, el verdugo dedicaba tiempo a inspeccionar y preparar sus herramientas. La espada o el hacha, símbolos de su oficio, eran afiladas meticulosamente para garantizar un corte limpio y certero. De igual manera, la soga del patíbulo era revisada para evitar fallos que pudieran prolongar el sufrimiento del condenado. En el caso de dispositivos más complejos, como la rueda de quebrar o las estructuras utilizadas para el desmembramiento, se aseguraba de que estuvieran calibrados con precisión. Estos pasos no eran solo mecánicos, reflejaban la profesionalidad del verdugo y su deseo de minimizar el error. Una ejecución fallida no solo deshonraba al ejecutor, sino que también podía socavar la autoridad de la justicia que representaba. En un acto donde la precisión era clave, cada detalle contaba. El acto de quitar una vida no era una tarea ligera, ni siquiera para un verdugo experimentado. Antes de cada ejecución, muchos recurrían a rituales espirituales para encontrar consuelo y fortaleza. Oraciones personales, meditaciones y súplicas a santos patronos eran comunes. Estas prácticas buscaban no solo invocar protección divina, sino también justificar el acto como un servicio necesario en el marco de la justicia divina. La dimensión espiritual del oficio ayudaba a los verdugos a enfrentar los dilemas morales de su trabajo. Este elemento trascendía lo práctico, otorgándoles un sentido de propósito más elevado que los ayudaba a lidiar con la carga emocional que conllevaba su labor. En algunos casos, los verdugos incluso actuaban como guías espirituales para los condenados, asegurándose de que recibieran los últimos ritos o alentándolos a confesar sus pecados antes de enfrentar la muerte. El momento de la ejecución en sí estaba cargado de simbolismo y ceremonialidad. En muchas tradiciones locales, se permitía al condenado disfrutar de una última comida o hacer una confesión final ante un sacerdote. En otros casos, el condenado era humillado públicamente, convirtiendo el castigo en un espectáculo diseñado para disuadir a la población de futuros crímenes. El verdugo, como figura central en este ritual, personificaba el brazo de la justicia. Su presencia no solo representaba la autoridad del Estado o la Iglesia, sino también la retribución colectiva de una sociedad que encontraba en estas ejecuciones una forma de afirmar su orden moral. La ejecución no era simplemente un acto de castigo, sino una ceremonia pública que tenía como objetivo reforzar las normas sociales y recordar a todos las consecuencias del desvío. Tras llevar a cabo la sentencia, el trabajo del verdugo no terminaba. Era responsable de la disposición de los restos del condenado, una tarea que variaba según las tradiciones locales. En algunos casos, los cuerpos eran enterrados en terrenos no consagrados, reflejando su exclusión incluso en la muerte.
En otros, los cuerpos eran quemados o exhibidos públicamente como advertencia, asegurando que el castigo continuara incluso después de la vida. Además, el verdugo a menudo participaba en la distribución de restos humanos para usos educativos o macabros. Médicos y alquimistas podían adquirir partes del cuerpo para estudiar anatomía o utilizar en sus prácticas, mientras que coleccionistas privados las valoraban como curiosidades. Este comercio reflejaba una faceta inquietante del papel del verdugo: ser no solo el portador de la muerte, sino también el administrador de lo que quedaba después. Los emperadores de la oscuridad, verdugos que dejaron su marca en la historia. A lo largo de la historia, ciertos verdugos se destacaron por su impacto en los eventos de su época. Más allá del anonimato que caracterizaba a muchos, estos individuos dejaron registros claros de su papel en los momentos más decisivos, ya fuera por su precisión, brutalidad o notoriedad. Su influencia traspasó el patíbulo, dejando una huella permanente en los anales de la justicia y el poder. Franz Schmidt, el registro meticuloso del verdugo alemán. Franz Schmidt, verdugo oficial de Nuremberg, operó durante el siglo XVI y principios del XVII. Nacido en 1555 en Hof, Alemania, Schmidt heredó su oficio de su padrastro, como era común en las familias de verdugos. Durante 45 años, ejecutó más de 350 sentencias, documentando cada una en un diario que se conserva como una de las fuentes más detalladas sobre la vida y las ejecuciones de su tiempo. Schmidt no solo realizaba ejecuciones, sino que también estaba involucrado en otros castigos corporales, como amputaciones y torturas. Su diario revela que consideraba su trabajo como un servicio público, orientado a garantizar el orden social. A pesar del rechazo social asociado a su oficio, Schmidt logró obtener respeto en algunos círculos debido a su profesionalismo y su enfoque meticuloso. Su legado ha perdurado como un testimonio único de la vida de un verdugo en la Europa medieval. Jack Ketch, la torpeza que se convirtió en leyenda. Jack Ketch, activo en Inglaterra durante el siglo XVII, se convirtió en sinónimo de ejecuciones fallidas. Su reputación se cimentó tras una serie de incidentes, siendo el más infame la decapitación del duque de Monmouth en 1685. Según los registros de la época, Ketch necesitó al menos 5 golpes para completar la tarea, causando horror entre los espectadores. Este evento dejó una marca imborrable en su carrera, y su nombre se convirtió en una advertencia de lo que ocurría cuando el profesionalismo fallaba. A pesar de su notoriedad, Ketch también simboliza la importancia de la precisión en un oficio donde el error podía humillar al ejecutor y a la justicia que representaba. Su historia es un recordatorio de cómo un verdugo mal preparado podía convertirse en el centro de un escándalo público. Tom Horn, ley y castigo en el lejano oeste. En el oeste americano del siglo XIX, Tom Horn ocupó un espacio único en la historia de los verdugos. Originalmente un explorador y alguacil, Horn también actuó como ejecutor en una época en la que la frontera era un lugar de justicia rápida y brutal. Su papel más controvertido fue el ahorcamiento de Willie Nickel, un joven acusado de robo de ganado. Aunque Horn cumplió con su deber, su participación en este caso lo convirtió en una figura polarizadora. Finalmente, Tom Horn enfrentó su propia ejecución en 1903, acusado de asesinato. Su historia refleja la naturaleza ambigua de la justicia en el oeste, donde las líneas entre el verdugo y el condenado a menudo se desdibujaban. Anatole Dabler, la eficiencia silenciosa de la guillotina. Anatole Dabler, verdugo oficial en Francia a finales del siglo XIX y principios del XX, es recordado por su precisión y profesionalismo. Supervisó más de 400 ejecuciones con la guillotina, incluyendo casos de gran repercusión como el del anarquista Ravachol y el asesino en serie Henri Landru. A diferencia de otros verdugos notorios, Dabler evitó la atención pública y llevó una vida privada tranquila. Su enfoque profesional lo convirtió en un símbolo de la transición de la ejecución pública a un proceso más metódico y menos sensacionalista en la Francia moderna. Los verdugos más notorios de la historia no solo ejecutaron sentencias, moldearon la percepción de la justicia y el castigo en sus respectivas épocas. Sus nombres, registrados en documentos oficiales y memorias, son un reflejo de las complejidades de sus roles y de cómo la sociedad los necesitaba,
aunque a menudo los despreciara. Cada uno de ellos representa una faceta distinta de un oficio tan vital como oscuro, dejando un legado que aún hoy provoca fascinación e inquietud. El teatro del castigo. El impacto de las ejecuciones públicas en la Edad Media. Las ejecuciones públicas en la Edad Media eran más que un acto de justicia. Eran un evento colectivo que combinaba entretenimiento, disuasión y demostración de poder. Estas ceremonias, realizadas en plazas y lugares estratégicos, reunían a multitudes que buscaban no solo presenciar la retribución, sino también participar en un ritual que reforzaba las estructuras sociales y políticas de la época. En un mundo sin medios de comunicación modernos, las ejecuciones públicas eran una de las principales formas de entretenimiento. Los anuncios previos aseguraban que grandes multitudes se congregaran temprano para presenciar el evento. Los vendedores ambulantes ofrecían comida y bebida, creando un ambiente que mezclaba lo festivo con lo macabro. Las ejecuciones se convertían en eventos comunitarios donde el sufrimiento del condenado servía de catarsis colectiva. La audiencia, compuesta por personas de todos los estratos sociales, se entregaba al espectáculo. Burlas, gritos e incluso risas acompañaban el proceso, mientras los espectadores proyectaban sus miedos y frustraciones en el condenado. Este teatro público permitía a la población enfrentar indirectamente sus ansiedades sobre el orden social, transformando al prisionero en un símbolo de todo aquello que amenazaba la estabilidad. Más allá del entretenimiento, las ejecuciones públicas cumplían un propósito práctico: disuadir el crimen. En una época donde la aplicación de la ley era limitada, estas demostraciones extremas buscaban infundir miedo. Los métodos de ejecución eran diseñados para ser tan visibles y aterradores como fuera posible. La rueda de quebrar, la quema en la hoguera o la decapitación no solo castigaban al delincuente, sino que enviaban un mensaje claro a los observadores. Desobedecer la ley tenía consecuencias definitivas. El efecto psicológico era poderoso. Las imágenes de cuerpos mutilados o colgados en la horca se imprimían en la memoria colectiva, recordando a todos los límites que no debían cruzarse. Esta práctica consolidaba el control social mediante la exhibición del castigo como una herramienta de disciplina. Las ejecuciones públicas eran también una plataforma política. Las autoridades, desde líderes locales hasta monarcas, las utilizaban para mostrar su dominio sobre la vida y la muerte. Estos eventos eran cuidadosamente organizados para destacar el poder del Estado o la Iglesia, con la presencia de figuras de alto rango que reforzaban el mensaje de autoridad. El uso de ejecuciones como teatro político era particularmente evidente en casos de traición o crímenes de alto perfil. La brutalidad del castigo, acompañada por rituales solemnes y la presencia de figuras de poder, subrayaba la supremacía de las clases dominantes y el costo de desafiar su control. Las ejecuciones públicas en la Edad Media dejaron un impacto duradero. Representaron un medio eficaz para mantener el orden en una época de incertidumbre, pero también reflejaron la relación entre el poder, el castigo y la población. Cada evento era una narrativa visual que recordaba tanto la fragilidad de la vida como la fuerza del poder establecido. Aunque estos espectáculos desaparecieron con el tiempo, su memoria persiste como un recordatorio inquietante de cómo la justicia y el espectáculo convergieron en un escenario de control social. De la oscuridad a la luz, la transformación del verdugo a través de la historia. El verdugo, figura central en los capítulos más oscuros de la justicia, ha transitado un camino complejo desde los tiempos medievales hasta el mundo moderno. Este recorrido no solo refleja la transformación de su papel, sino también los cambios profundos en las concepciones de justicia, moralidad y humanidad. Desde el anonimato de las capuchas hasta los entornos clínicos del presente, la evolución del verdugo es un espejo de la evolución de la sociedad misma. En la Edad Media, el verdugo era la personificación de la retribución. Trabajando bajo el mando de autoridades civiles y religiosas, estas figuras desempeñaban un papel esencial en mantener el orden social mediante castigos ejemplares. Equipados con hachas, espadas o sogas, eran responsables de administrar penas que iban desde la decapitación hasta la quema en la hoguera, actos que cumplían tanto con fines punitivos como con el espectáculo público. Sin embargo, este poder venía acompañado de un estigma significativo.
Los verdugos y sus familias eran relegados al margen de la sociedad, considerados intocables. El anonimato, a menudo asegurado con capuchas o máscaras, no solo protegía sus identidades, sino que también reforzaba su aislamiento. Este era un rol heredado o impuesto, enraizado en la necesidad más que en la elección personal. Con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, las ideas sobre la justicia comenzaron a cambiar. La pena capital seguía siendo común, pero las voces en favor de métodos más humanos y equitativos comenzaron a ganar terreno. Fue en este contexto donde surgió la guillotina, un dispositivo diseñado para democratizar la ejecución. Inventada por el doctor Joseph Ignace Guillotin y adoptada en la Revolución Francesa, la guillotina buscaba garantizar un final rápido e indoloro, independientemente del estatus social del condenado. La introducción de esta tecnología transformó el papel del verdugo. Las habilidades manuales que antes definían el oficio fueron reemplazadas por la operación mecánica. Aunque esto redujo el sufrimiento del condenado, también deshumanizó aún más el acto, separando al verdugo del proceso de ejecución. Este cambio marcó el inicio de la transición hacia un enfoque más sistematizado y menos visible en el castigo. Durante el siglo XIX, el debate sobre la moralidad de la pena capital se intensificó. En Europa y América, filósofos, escritores y movimientos abolicionistas cuestionaron no solo la justicia de la pena de muerte, sino también el papel del verdugo. Estas discusiones llevaron a reformas en muchos países, limitando las ejecuciones públicas y reservando la pena capital para casos extremos. En los Estados Unidos, el movimiento abolicionista ganó fuerza, desafiando la legitimidad de la ejecución sancionada por el Estado. Este cambio de actitud no solo afectó a la sociedad en general, sino que también marginó aún más a los verdugos, cuyos roles comenzaron a desaparecer en regiones que abolieron la pena capital o adoptaron métodos más discretos. En el siglo XX, el verdugo tradicional, con su capucha y sus herramientas manuales, dio paso al técnico especializado. Métodos como la inyección letal, la silla eléctrica o la cámara de gas transformaron el acto de la ejecución en un procedimiento clínico. Las ejecuciones, ahora confinadas a salas cerradas, se volvieron menos visibles, reflejando un cambio en la percepción pública del castigo. En los países donde la pena capital persiste, el verdugo moderno opera en un entorno de anonimato y profesionalismo. Ya no es una figura pública, sino un engranaje en una maquinaria legal que busca minimizar el impacto emocional y simbólico del acto. Esta evolución ha relegado al verdugo al margen de la historia, pero su rol sigue siendo un recordatorio de la tensión entre la justicia, la moralidad y el poder. La transformación del verdugo, desde los oscuros rincones de la Edad Media hasta los procedimientos mecanizados de la modernidad, refleja el progreso en nuestra comprensión de la justicia y la humanidad. Sin embargo, también sirve como advertencia. El papel del verdugo, aunque relegado y casi olvidado en muchas partes del mundo, sigue siendo un testimonio de las complejidades de la moralidad humana y la relación entre la ley y la violencia. Al recordar estas historias, aseguramos que las lecciones del pasado no se pierdan, iluminando el camino hacia un futuro donde la justicia sea verdaderamente equitativa y libre de las sombras de la retribución.